Un lactante de 8 meses de vida presenta una historia clínica de estreñimiento, dice. Crónico que alterna con diarreas malolientes. Se realiza una manometría anorrectal donde se demuestra la ausencia de relajación del esfínter interno, anal obviamente. Cuando ustedes vean manometría, ¿ya? Manometría anorrectal o del esfínter anal interno o manometría del esfínter esofágico superior, o están hablando de Hirschsprung, de Chagas, o arriba están hablando de acalasia. Entonces la manometría ya tiene que irnos a orientarles en que la manometría con ausencia de relajación es una hipertonía del esfínter. Entonces si ustedes tienen un esfínter hipertónico, si es en el ano están hablando de Hirschsprung y si es en el esófago están hablando de acalasia. No hay pierde ahí. ¿Ya? Entonces, si tenemos manometría y hay una ausencia de relajación, entonces del saque ya nosotros vamos pensando en Hirschsprung. Estreñimiento funcional no es, porque acá no tiene por qué haber una... No tiene por qué no relajarse el esfínter anal interno, ¿no? La estenosis anal es un cuadro secundario que no genera ausencia de relajación, ¿no? Es una fibrosis en la zona, que es otro problema. Muchas veces acá la manometría es normal. La fisura anal, que lo que genera es dolor, o sea, la característica típica de una fisura anal es la proctodinia, o sea, el dolor cuando van a defecar. No tiene nada que ver con... Y ese dolor precisamente es el que pone tenso el esfínter anal interno, ¿no? Los adultos y los niños con fisura anal o perineal, al querer hacer deposiciones y querer dilatar el esfínter anal interno, genera un dolor tan intenso que espontáneamente, por manera refleja, el esfínter interno se cierra y no pueden hacer deposiciones. Se llama proctodinia, ¿no? Neuroblastoma pélvico es una tumoración de origen neurológico, bueno, que no tiene nada que ver con la manometría anorrectal. Entonces la enfermedad de Hirschsprung es la que nos va a dar a la manometría una ausencia en la relajación del esfínter anal interno. En la enfermedad de Hirschsprung, una de las siguientes manifestaciones es falsa, dice. Es una anomalía congénita, eso es cierto, ¿no es cierto? Predomina en el sexo masculino, también habíamos dicho que la frecuencia es de 4:1 más o menos en relación al varón a la mujer. Se caracteriza por alteraciones en las células ganglionares del plexo intramural, o sea, el plexo de Meissner y de Auerbach, ¿no es cierto? La distensión de la ampolla rectal ocasiona relajación del esfínter anal interno. Entonces, nuevamente recordamos, en el Hirschsprung existe ausencia de relajación del esfínter anal interno, porque hay una hipertonía, ¿no? Esa hipertonía está dada por la aganglionosis. Entonces, acá la manometría va a indicar un esfínter anal interno hipertónico. O sea, hay una hipertonía y no se va a poder relajar. Entonces, esa es la falsa, ¿no? ¿Es típica la dilatación de una zona del colon? Sí. Esta pregunta otra vez, ¿no? Repetida la pregunta. Bueno, vamos a hablar de un tema muy frecuente también en los niños, tanto en los niños como en el adulto, que es la apendicitis. Y creo que, al igual que en el adulto, la primera causa de abdomen agudo quirúrgico es la apendicitis, ¿no? Pero en el niño tiene otro contexto, ¿no? A pesar de que los niños, por el desarrollo que tienen, deberían tener las defensas mayores en cuanto al inicio de la infección apendicular, pues no, pues la mayoría de los niños están siendo operados con apendicitis que están ya en sus etapas complicadas, ¿no? Necrosadas, perforadas, y precisamente el objetivo de los cirujanos pediatras es determinar o diagnosticar una apendicitis en sus primeras etapas, o sea que no esté complicada, pero bueno, al niño no le puedes preguntar cuándo inició el dolor, dónde le inició el dolor, o si tuvo algunos síntomas asociados, ¿no? Por eso es que es bien complicado el diagnóstico de una apendicitis en los niños, y por eso que la mayoría de los niños que se diagnostican de apendicitis ya se encuentran en etapas avanzadas, ya sean necrosadas o perforadas, plastronadas y en diferentes estadios, ¿no? Pero encontrar una apendicitis congestiva o supurada en un niño, pues muy difícil, no he visto mucho. Bueno, el término apendicitis fue usado por primera vez por Reginald Fierz, quien fue el primero que realizó una apendicectomía, ¿no? La meta del pediatra y del cirujano pediatra es diagnosticar y tratar a los niños con apendicitis antes de que se presente la perforación, o sea, la complicación.
porque ya una apendicitis necrosada o complicada ya pues solo diagnosticamos fácilmente. Y aún así, incluso en los niños, los diagnósticos diferenciales son mucho más que en los adultos y mucho más que en las mujeres, obviamente, ¿no? Sin embargo, el niño con apendicitis continúa siendo un dilema diagnóstico para todos los médicos. Y en verdad, un abdomen agudo quirúrgico en un niño es muy difícil de diagnosticar. Y las laparotomías en blanco en los niños también son muy altas. La laparotomía en blanco significa que un niño tenga un dolor que tenga rebote positivo, Bloomberg positivo, resistencia peritoneal y todo, y nosotros entramos y no hay nada, no encontramos nada. Esa es una laparotomía en blanco, ¿no? Entonces se estima que anualmente se lleva a cabo 250.000 apendicectomías en niños y adolescentes. Se encuentra un apéndice perforado casi en un 50% de los niños, ¿no? El 10 a 20% es un apéndice normal, que puede ser también dentro del hallazgo. Esos son apéndices sin alteraciones significativas, es de los famosos SAS, ¿no? Desafortunadamente, este nivel de impresión diagnóstica no ha variado de modo significativo durante los últimos 50 años. ¿Por qué? ¿Por qué no ha variado? Porque la apendicitis, para el cuadro de apendicitis, el diagnóstico es netamente clínico, ¿no? La historia clínica y la evaluación clínica del paciente nos da diagnóstico de apendicitis en un 70%. Pero en los niños, ¿por qué no ha variado todo esto después de tiempo? Porque en los niños, igual, la anamnesis de hace 20 años atrás es la misma de ahora. Los niños no te van a responder fácilmente, no han cambiado. Ahora tenemos métodos diagnósticos más avanzados como la tomografía, por ejemplo, pero la tomografía nos va a determinar. Primero, hay que saber leer una tomografía en un cuadro de apendicitis. Segundo, no todas las apendicitis tienen la misma posición. Existen diferentes posiciones y variaciones anatómicas en cuanto a la apendicitis. Ninguna apendicitis es igual a otra. Cada individuo es un ser diferente y genera o desarrolla una apendicitis de manera diferente al del otro. Entonces, esos métodos auxiliares son muy limitados los que tenemos, ¿no? Y como les digo, el 70% del diagnóstico de una apendicitis se hace de manera clínica, por historia clínica. Bueno, esta es una estadística que lo pusieron cada parte de la academia para que más o menos puedan ver. En el Instituto Nacional de Salud del Niño, ¿no? En el año 2002, de un total de 442, ¿no? Se encontró con un absceso en 16 casos, peritonitis 123 casos y apendicitis no especificada en 303 pacientes. Entonces, estas son las laparotomías en blanco fácilmente, ¿no? Apéndices SAS sin alteraciones significativas, que son pacientes que desarrollan cuadros de abdomen agudo pero que realmente no lo son, ¿no? Entonces es una imagen gráfica, no va a ser muy frecuente. La apendicitis puede presentarse en cualquier grupo etario, pero es más frecuente dentro de los 10 a 14 años, ¿no? Esta es la etapa más brava. Y la etapa más brava de diagnosticar es esta, entre los 1 y 4 años. Ahí cualquier dolor de barriga es imposible valorar a los niños. Bueno, no es imposible, es difícil, ¿no? Estos niños ya entran a sala cuando están sépticos, no responden al tratamiento, ya como les digo, definitivamente ya están con un abdomen en tabla que ya es mucho más fácil diagnosticarlos, pues, ¿no? Entonces, como ustedes saben, el apéndice es un órgano tubular y estrecho, toma origen en la porción terminal del ciego que corresponde a la unión ileocecal, ¿no? Entonces las tenias, que son los bordes laterales, por así decirlo, del ciego, nos orientan hacia el apéndice cecal. O sea, donde confluyen las 4 tenias que tiene el colon es donde termina, donde podemos encontrar el apéndice. Tiene un meso corto, mesoapéndice, ¿no? Que pasa por detrás del hígado, donde se encuentra la irrigación, ¿no? El vaso, la arteria pendicular. Suministra sangre proveniente de la rama pendicular de la arteria ileocólica, drenaje venoso, linfático y la inervación de un órgano. El apéndice, recuerden que tiene circulación terminal, igual que el dedo, igual que la oreja. O sea que si se obstruye, no tiene circulación colateral. Entonces cualquier proceso que obstruya el meso, perdón, la luz vascular, ya sea por una hipertrofia ganglionar, por ejemplo, que al distenderse va a comprimir la vascularización y lo va a comprometer, ese órgano se va a ir a la necrosis, porque no hay circulación colateral, porque el apéndice tiene circulación terminal.
pues por eso que se degenera. Y la necrosis del apéndice siempre va a empezar por la mucosa. En la mucosa empieza todo el proceso degenerativo. Bueno, la localización del apéndice lo va a determinar la base. La base puede tener una localización paracecal externa, paracecal interna, retrocecal, ¿no? La punta puede también tener localizaciones diferentes y la sintomatología va a determinar de la zona donde esté ubicada el apéndice, y la base es la que da la localización del apéndice. ¿Y cuál es la localización más frecuente? Es la retrocecal, ¿no? Es la localización más frecuente del apéndice. La posición en su base es casi siempre constante, es en el punto de Max-Burne, ¿no? Entonces esta es la que nos va a determinar la posición del apéndice, dónde estaba localizado. Porque la puntita puede variar, ¿no? Puede irse para abajo, para arriba, eso no es la que determina la localización del apéndice. Sí puede determinar la dirección. Por ejemplo, si la punta está en localización pélvica, ¿no es cierto? Se va hacia el piso pélvico, y en los varones, por ejemplo, puede plastronarse en contacto con el recto, generando deposiciones líquidas en el paciente por irritación. Entonces se acompaña de deposiciones líquidas más dolor abdominal, ¿no? En las mujeres puede generar síntomas urinarios, ¿no es cierto?, por contacto con la vejiga, ¿no? Generando disuria, por ejemplo, ¿no? Si se localiza en posición retroperitoneal, puede simular un cólico nefrítico, ¿no? Dependiendo de la localización, existen más de 50 diagnósticos diferenciales de la apendicitis aguda, ¿no? Entonces, como ven, es un órgano eminentemente linfático, ¿no? Este es su meso y esta es la pared, ¿no? Toda necrosis, la isquemia empieza acá y se dirige hacia la pared, para afuera. Tiene circulación terminal, no tiene colaterales, por eso todo va hacia la necrosis. La fisiopatología de la apendicitis empieza con la obstrucción, obviamente, ¿no? ¿Cuál es la primera causa de apendicitis? Hipertrofia de los folículos linfáticos. La segunda causa va a ser la obstrucción de su luz por un cuerpo, ¿no es cierto? Y lo que frecuentemente se obstruye la luz es un fecalito, un coprolito que puede llegar a la luz lo obstruye y empieza la distensión, el edema en la mucosa, la isquemia y la apendicitis, ¿no? La acumulación de moco dentro del apéndice lleva a un aumento de la presión intraluminal que da como resultado la obstrucción linfática, estasis venosa e isquemia, ¿no? Si se permite que el proceso progrese, se tendrá como resultado la invasión bacteriana, gangrena, perforación y formación del absceso. Acá hay una imagen más. Dentro de la anatomía patológica, en realidad existen 4 formas de apendicitis nada más. No existe la apendicitis simple, ¿no es cierto? Vamos a tener la congestiva, ¿no? Vamos a tener la supurada o flemonosa. Vamos a tener la necrosada, que ya va a generar secreción purulenta, y la perforada. En realidad esos son los 4 tipos de evolución o estadios histológicos que tiene una apendicitis, ¿no? Esta es otra clasificación, no es la que se está utilizando actualmente. Entonces tenemos una apendicitis congestiva, tenemos una apendicitis supurada, tenemos una apendicitis necrosada y tenemos una apendicitis perforada. A partir de la necrosada y la perforada son apendicitis complicadas, ¿no es cierto? Complicadas en el sentido de que ya va a existir traslocación bacteriana, ¿no es cierto? Y ya vamos a tener colonización en la cavidad peritoneal de bacterias. Esto desde el punto de vista de la terapéutica que vamos a realizar, sobre todo por la profilaxis antibiótica que se da en estos pacientes, ¿no? Supurada y congestiva podemos dar profilaxis, 24 horas de tratamiento y ya terminó todo. Pero necrosada y perforada, y ya no damos profilaxis, sino damos terapéutica antibiótica. O sea, son esquemas de 7 a 10 días, ¿no? Y el germen más frecuente, recuerden siempre, Escherichia coli y los anaerobios, ¿no? Bacteroides sobre todo.
Muy bien. Un chico de 6 años con dolor abdominal desde hace 6 horas. De 6 años con dolor abdominal desde hace 6 horas. De comienzo periumbilical que migra hacia fosa ilíaca derecha. Esto ya es... Esta es el patognomónico de la apendicitis. Eso se llama cronología de Murphy. Dolor epigástrico que luego migra hacia fosa ilíaca derecha. ¿Y por qué se genera un dolor epigástrico inicialmente? Generalmente la migración ocurre entre las 6 y las 8 horas. Entonces habíamos dicho que una vez que se genere la obstrucción de la luz apendicular, se genera una distensión a nivel de la luz, ¿no? Y existen 3 eventos que generan dolor a nivel intestinal, ¿no es cierto? La distensión abdominal, la distensión del aparato abdominal genera dolor. ¿Qué otra causa genera dolor? La isquemia. La isquemia intestinal genera dolor, ¿cierto? Y la otra causa es la compresión, ¿no? Entonces la compresión, la isquemia y la distensión van a generar dolor abdominal. Entonces todo el tracto intestinal está regido por el plexo solar, ¿no es cierto? Entonces, al haber inicialmente una obstrucción de la luz a nivel de la luz apendicular, esta obstrucción va a distender la pared del apéndice, va a distender la serosa apendicular, y esa serosa, por el peritoneo visceral, va a transmitir dolor a nivel del plexo solar. Entonces el primer dolor que vamos a tener va a ser epigástrico o periumbilical, por irritación del peritoneo visceral, porque se distiende la luz, la pared del apéndice por distensión de la luz, ¿no? Por la obstrucción. Entonces, lo primero que pasa es un dolorcito acá en la zona apendicular. 8 horas después migra. ¿Por qué migra? Porque a las 8 horas la irritación ya no es solamente el peritoneo parietal, sino es la irritación del peritoneo visceral en este caso. Entonces el peritoneo visceral es el que va a estar en contacto con el apéndice. Si el apéndice está localizado en la fosa ilíaca derecha, entonces lo que va a doler va a ser el peritoneo parietal de la zona de la fosa ilíaca derecha. Entonces nosotros vamos a presionar la zona, vamos a hacer que el peritoneo parietal, que está en contacto con el apéndice inflamado en esa zona, toque, se irrite y genere dolor en la fosa ilíaca derecha. Eso se llama cronología de Murphy. Esa cronología de Murphy nos da el 70% del diagnóstico de apendicitis. El problema es que eso no te dicen los niños, ni siquiera los adultos. ¿Sí? Entonces, fiebre de 38 grados, bueno, acá ya 70% ya es una apendicitis, no se olviden siempre esto. Dolor periumbilical, y eso evalúen en los pacientes, a todos los pacientes esa es una evolución típica de una apendicitis, como les digo, clásica, ¿no? Fiebre, y el 30% es de origen distinto, ¿no? Me empezó acá en fosa ilíaca izquierda, luego pasó a fosa ilíaca derecha, pero bueno, ya. Fiebre de 38 grados, en la exploración física solo destaca el dolor a la palpación en fosa ilíaca derecha, dice. ¿Ya? Entonces acá tenemos que buscar los signos, pues el famoso McBurney positivo, que es la compresión a nivel de la unión de los 2 tercios internos con el tercio externo de una línea que va de la esquina ilíaca anterosuperior al ombligo, del punto de McBurney, ¿no es cierto? Hacemos una compresión y ese es el signo de McBurney, que es positivo en el caso de una apendicitis. El otro signo que pueden buscar es el Robson. El Robson es haciendo una compresión en el lado izquierdo del paciente, en la fosa ilíaca izquierda en este caso, tratando de encontrar por ahí el sigmoides o el descendente. Entonces, al hacer una compresión, nosotros llevamos todo el gas del colon descendente hacia el transverso y hacia el ciego, de tal manera que el gas que empujamos distiende el ciego y la distensión genera dolor en esa zona. Entonces ese es el Robson positivo, una compresión en el flanco izquierdo, ¿no? Tratando de llevar todo el aire del colon hacia el ciego y que la distensión genere dolor, ¿no? El famoso rebote o Bloomberg positivo, ¿no? El signo del psoas, ¿no? Que consiste en rotar, una rotación externa del miembro en flexión. El abductor también, perdón, el abductor es el de la rotación, necesito rotación externa, y el del psoas es flexionando el
el muslo sobre el abdomen, ¿no? Y existen así varios signos que nos pueden identificar. Entonces, la exploración física es lo que tenemos que buscar. Dolor de la palpación fósil de acá derecha, ¿no? Recuento de leucocitos 15.000, ¿no? Con desviación a la izquierda. ¿Cuál de las siguientes acciones es la más adecuada en este momento? La parotomía, ya que lo más probable es que es una apendicitis aguda. Sí, pues no, pero no la parotomía, sino apendicectomía, pues, ¿no? Porque la parotomía implica una cirugía buscando una causa que no sabemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un abdomen agudo quirúrgico, pero que no tenemos el diagnóstico, planteamos una laparotomía. Y la laparotomía se hace una incisión vertical en la línea media, ¿no? Línea media suprainfraumbilical, grande para poder buscar la causa. En cambio, la apendicectomía ya es un procedimiento arreglado, ¿no? Se hacen incisiones transversas, Rocky Davis, y bueno, anteriormente se hacían las incisiones de Max Burnet que ahora ya no se hacen, pues, ¿no? Entonces, lo más probable es que sea una apendicitis, sí, porque ya yo con esta migración ya el saque diría que esta es una apendicitis, más su dirección a la izquierda, dolor en fósil acá derecha, hipertermia, ya pues. Entonces, apendicectomía, ya que lo más probable es que es la apendicitis aguda, ¿no? Hacer una radiografía simple de abdomen. En la radiografía simple de abdomen, como examen auxiliar, la apendicitis no da mucha signología, salvo un ASA que se llama centinela. El ASA centinela es un nivel hidroaéreo que lo forma el ilion terminal por irritación de la zona apendicular, ¿no? Por irritación de todo el plastrón apendicular que se va a formar y que muchas veces ni se encuentra, ¿no? Ahora, también es cierto que muchas veces los pacientes vienen con cuadros de distensión abdominal y muchas veces hemos operado pacientes, hemos planteado laparotomías en pacientes con cuadros de obstrucción intestinal que han sido apendicitis. ¿Y por qué? Porque las apendicitis perforadas, las peritonitis, pueden generar un hilo dinámico. Y ese hilo dinámico, por irritación peritoneal del peritoneo visceral y el parietal, va a generar distensión abdominal y eso en la radiografía te puede generar imágenes de obstrucción. Entonces es una obstrucción intestinal, pero finalmente la causa fue una apendicitis. Entonces estamos buscando de repente hernias internas, bridas congénitas o hernias de la pared que puedan generar obstrucción. Entramos es una simple apendicitis. Entonces también se puede presentar desde ese punto de vista también las apendicitis en los adultos sobre todo, ¿no? Entonces radiografía simple de abdomen nos sirve siempre y cuando vayamos a buscar esa asa centinela, ¿no? Que es un nivel hidroaéreo, un asa cercana al ilion terminal. Hacer una ecografía de abdomen ante la posibilidad de enfermedad inflamatoria intestinal. Creo que la ecografía últimamente ya está siendo un diagnóstico, un método de auxiliar. Los ecografistas per se se están haciendo un poco más sensibles a diagnosticar o a encontrar el apéndice dilatado, distendido o identificado. Recuerda que la ecografía no tiene una sensibilidad alta para el diagnóstico de apendicitis, ¿no? Lo usamos para descartar cualquier otro tipo de patología o simplemente para que nos vea que tengamos líquido libre en cavidad o haya una masa en la zona. Nos sirve mucho en las mujeres, por ejemplo, para hacer diagnóstico diferencial de patologías anexiales, quistes de ovario, embarazos ectópicos, ¿no? Abscesos pélvicos. Entonces, para eso nos sirve la ecografía, pero para diagnosticar apendicitis no nos sirve mucho, salvo es operador dependiente, ¿no? Hay algunos ecografistas que sí logran ver, de acuerdo a sus equipos, el apéndice dilatado y te informan de esa manera, ¿no? Entonces, la ecografía no es un método que nosotros utilizamos para diagnosticar, sí para descartar o como diagnóstico diferencial de otros cuadros, ¿no? Hacer una tomografía axial computarizada de abdomen. En las clínicas no pedimos tomografía para diagnosticar apendicitis, porque cuando el diagnóstico es dudoso, es complicado, sobre todo en ese 30% de pacientes que vienen con una evolución atípica del dolor, entonces sí está justificado una tomografía antes de someterle una laparotomía, ¿no? Repetir exploración abdominal y hemograma en 12 horas o antes empeora. No, pues si está con 15.000 y 3, dolor abdominal 38 y migración, ya no le vamos a hacer esperar 12 horas más, pues, ¿no? Ya entramos a sala. Entonces, por estos datos nada más, ya tenemos la idea de que puede ser una apendicitis, ¿no? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con la apendicitis aguda en el niño? Dice. Suele comenzar con dolor en la fósil acá derecha
No, existe una cronología que se llama la cronología de Murphy, ¿no es cierto? De que puede comenzar, puede, pero de que suele empezar, no, ¿no? Serían las atípicas, ¿no? La ausencia de fiebre y la existencia de menos de... la verdadera, dice, ¿no? La ausencia de fiebre y la existencia de menos de 10.000 leucocitos hacen bastante improbable el diagnóstico de apendicitis aguda. En realidad los niños tienen una respuesta inflamatoria inmediata bastante alta, ¿no? Y en ellos muchas veces el hemograma no es un buen parámetro para seguir. Lo que utilizan muchos el BCG y el PCR, ¿no? Como métodos como reactantes de fase aguda, reactantes inflamatorios de fase aguda en estos pacientes. Entonces, la ausencia de fiebre y existencia de menos de hacen bastante improbable el diagnóstico de apendicitis. Yo creo que no con un hemograma normal no podemos descartar una apendicitis. Sí nos aleja, pero no lo descartamos, ¿no? El enema opaco es una exploración de gran ayuda para establecer el diagnóstico del niño. Imposible. No pueden hacer enema o no pueden darle laxantes o algún otro procedimiento invasivo a nivel intestinal como un enema varitado a un niño con un abdomen agudo quirúrgico, porque complicamos más las cosas. Si es una apendicitis la perforamos y la complicamos, entonces no. En lactantes la perforación intestinal es muy rara. Se presenta de igual manera, no es que sea rara. La ecografía abdominal diagnostica el 100% de los casos de apendicitis aguda. No, ¿no es cierto? Habíamos dicho que es operador dependiente y no. Entonces acá no habría una afirmación verdadera, salvo que seamos estrictos y que nuestro laboratorio sea confiable, ¿no? Y que el paciente no tenga una clínica típica pues, de dolor abdominal, ¿no? Con hemograma normal y ausencia de fiebre, sí podemos descartar una apendicitis. Pero siempre y cuando el niño no tenga, que haya venido con un dolor difuso, que no tenga reacción peritoneal, que no tenga más Burney positivo, que no tenga ninguna otra clínica de apendicitis. Pero si tiene dolor en fosa ilíaca derecha, si está, sobre todo dolor en fosa ilíaca derecha, y tiene hemograma normal y no hay fiebre, eso no descarta una apendicitis, ¿no? Tenemos que ir observándolo al niño. Entonces acá la respuesta verdadera podríamos plantear ser la B, pero igual está bajo evaluación. Ahora, esta es una pregunta muy subjetiva, no les va a venir las preguntas de este tipo porque da tendencia a la duda, sobre todo la respuesta, así es que no se preocupen por estas preguntas. Ahora, el divertículo de Meckel, recuerda que el divertículo de Meckel es es un verdadero divertículo, ¿no es cierto? Verdadero divertículo, ¿por qué? Porque va a tener las tres capas que tiene una pared intestinal. O sea, va a tener serosa, va a tener muscular y va a tener mucosa. A diferencia de los falsos divertículos o los divertículos que son adquiridos, por ejemplo los divertículos colónicos, que no tienen una capa, que es la más importante, que es la muscular. Entonces los divertículos adquiridos solo tienen serosa y mucosa. En cambio el divertículo de Meckel, ¿no es cierto?, es aquel que va a tener las tres capas, serosa, mucosa y muscular. Y además otra característica, que siempre va a estar en el borde antimesentérico del intestino, delgado en este caso. En el colon también pueden existir divertículos congénitos, sobre todo en el lado derecho, ¿no?, en el ciego. Entonces, ¿cuál de las siguientes situaciones clínicas se asocia con más frecuencia al divertículo de Meckel? Obstrucción intestinal no forma parte del cuadro clínico, que puede formar, sí, pero no es frecuente, ¿no? Diverticulitis aguda. El Meckel puede generar una infección, puede infectarse y generar una diverticulitis aguda, que es un diagnóstico diferencial igual de una apendicitis, ¿no es cierto? Pero no es el cuadro más frecuente. ¿Cómo diagnosticamos un Meckel? La mayoría de veces son asintomáticos y lo que va a generar son hemorragias, ¿no? Rectorragias o hemorragia digestiva baja, en forma de melenas o rectorragias. Más que rectorragia, va a generar melenas o hematoquesia. No sería rectorragia, porque la rectorragia, ¿no es cierto?, sangrado vivo que viene de recto. El Meckel usualmente se va a localizar a 50 o 60 centímetros de la válvula ileocecal, o sea, en el ilio. Entonces, si está en el ilio, muy raro que dé rectorragias, ¿no? Lo que va a generar más son hematoquesias o por ahí melenas.
¿ya? Mala absorción intestinal, no forma mala absorción intestinal. Aparición de un cáncer ectópico, no. Entonces, hemorragia digestiva es la forma más frecuente de presentación del divertículo de Meckel, en forma de melena o hematoquesia, no rectorragia, ¿no?